Creo. De este movimiento César Monge me encanta es el nombre, Creo, porque es un acto de fe, de confianza en sí, en el destino del país. Creemos maravillosamente, creemos en el Ecuador. Y entonces al día de hoy, César Monge, usted que tiene una responsabilidad mayor como director nacional de un movimiento político, ¿cómo ve al Ecuador? ¿Cómo descifra el futuro cercano del país? Bueno, buenos días, Javier, Stalin, y especialmente un saludo a todos los amigos que nos sintonizan hoy en la mañana y que nos acompañan. A propósito, felicitaciones por esta remodelación aquí en la cabina para los que no pueden ver. ¿Ah? Sí, pero no lo había mencionado. Y realmente hoy día que entramos un poquito más temprano, dije, qué bonito, ¿no? Porque la vista aquí es espectacular, Javier. Hasta Puerto Marítimo. No, aquí da ganas de llenarnos de fe, de creer que en el Ecuador sí se pueden generar procesos donde se respete la opinión de los ecuatorianos. Y de alguna manera en la coyuntura política, Javier, Stalin y amigos, lo que estamos nosotros en este momento luchando por o involucrados es en defender el derecho de los ecuatorianos a poder opinar sobre los temas que van a cambiar radicalmente el futuro de nuestras familias. Y por eso es que estamos a pocas horas, por lo menos eso es lo que se nos ha dicho, a pocas horas de tener una respuesta del Consejo Nacional Electoral con relación al pedido que hiciese hace pocos días este colectivo Compromiso Ecuador, colectivo o Frente Ciudadano formado por 60 organizaciones políticas, gremios, asociaciones, colegios de profesionales, actores de la vida pública, colectivo dentro del cual por supuesto está Creo, que presentó al Consejo Nacional Electoral, como ustedes conocen y ha sido de conocimiento también público, un pedido para que podamos tener estos formularios de recolección de firmas que permita que los ecuatorianos puedan firmar para que se defienda el derecho de todos de opinar sobre estos cambios que pretende el gobierno nacional, particularmente aquel que pretende establecer en el Ecuador la reelección indefinida, que yo lo rimo con candidatos de por vida, es decir, ese cheque en blanco para los políticos que simplemente, como en Venezuela, pueden ser candidatos hasta que la muerte lo impida. Nosotros lo que queremos es que la gente opine. Y si mañana opina, Stalin, y vale la pena decirlo aquí en tu micrófono, si mañana hay una consulta popular, como debería haberlo, porque el 73% de los ecuatorianos lo piden, y la mayoría decide que lo que quieren en Ecuador es ese sistema venezolano de reelección indefinida, pues yo seré el primero, Javier y Stalin, en venir a estos micrófonos y decir, eso es democracia, yo no estoy de acuerdo, pero eso hay que aceptarlo. Ahora, yo quiero preguntarle, usted ha hablado de que se debe creer todavía que en nuestro país todavía se puede opinar, todavía se puede tener el valor democrático del pensamiento. Están siendo conculcados no solamente por el pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto a las enmiendas, que hoy están en debate, en primer debate en la Asamblea Nacional, están siendo conculcados esos derechos individuales y colectivos de libertad de pensamiento, de libertad de opinión en nuestro país. Bueno, evidentemente los que no estamos de acuerdo con eso que nos dijeron que iba a cambiar, ¿no? La prepotencia, el atropello a quienes piensan diferente, en decir todo aquel que no opina como nosotros entonces está conspirando, que este es el argumento de Doris Solís, ¿no? Uno de los argumentos de Doris Solís, vocera de Alianza País, es que discrepar es conspirar, una cosa pero de loco, de remate, ¿no? No, yo puedo entrar aquí y estar en desacuerdo con Javier Benedetti, como efectivamente en las largas conversaciones que hemos tenido no siempre coincidimos, pero eso no significa que yo vengo aquí a conspirar con la estabilidad de la radio solamente porque yo no opino lo mismo en determinado tema que Javier o contigo, ¿no? ¿Qué espera el movimiento Creo hoy que se reúne el Consejo Nacional Electoral para tratar el tema que ustedes han planteado? Yo creo que hoy es un momento, no quiero llevarlo a dimensiones que a la gente le parezca exagerada, pero yo creo que hoy es un momento histórico. Voy a decir por qué. Casualmente tú y yo, fuera de micrófono, estábamos discutiendo sobre la capacidad que tienen o no hoy los ciudadanos, que la Constitución te da como un derecho fundamental de llevar adelante una consulta popular de iniciativa ciudadana. Y estábamos hablando de esto. Hoy está vigente. Correcto, hoy está vigente. Y tú decías, oye, pero
con estas enmiendas que quieren hacer o estos cambios, el día de mañana puede ser que pierdas esa posibilidad, que es un poco lo que decía el abogado Jaime Nebot aquí el otro día en un medio de comunicación, que yo lo escuchaba a él, como una de sus mayores preocupaciones. Pero fíjate tú, si hoy el Consejo Nacional Electoral nos dice a los miembros de este colectivo que solicitamos se nos entregue los formularios para poder ejercer ese derecho que está en la Constitución, si hoy el Consejo Nacional Electoral nos dice no, no te lo puedo dar, y ¿sabes qué? No es aquí donde tú tenías que venir, sino que tenías que ir más allá. Cuando los de más allá, me refiero a los señores de la Corte Constitucional, los jueces, ya dijeron públicamente hace 2 semanas en los medios de comunicación que el pedido para obtener los formularios y que pueda haber una consulta, el pedido del colectivo Compromiso Ecuador tenía que haber sido hecho donde fue hecho, es decir, allá en el CNE. Es decir, que si hoy el CNE nos dice, no, aquí no, vaya más allá, y los demás allá nos dicen, acá tampoco, vaya de regreso allá. Si nos tienen en este ping-pong en el limbo, lo que se habrá demostrado es que este derecho constitucional al cual tú hiciste alusión hace pocos minutos antes de entrar en la entrevista, en la práctica no sirve para nada, porque está simplemente ahí en papel. Pero las fuerzas políticas lo que hacen es decir, pisotea ese derecho. No importa que el 73% de los ecuatorianos quiere que haya una consulta para decidir sobre este tema, porque sí, somos capaces de dar nuestra opinión. ¿Qué diablos es eso, no verdad? Aquí encerrémonos con esta gallada de 100 asambleístas allá en esas bonitas oficinas con aire acondicionado y cristal en Quito, y allá ellos que vayan a donde quieran ir, pero no les des los formularios. No permitas que los guayaquileños opinen sobre un tema tan fundamental. Pero ya veremos. Yo no quiero ser pesimista, porque creo que lo que hoy debe hacer el CNE es simplemente entregar los formularios, permitir que los guayaquileños, que los oyentes de Radio Centro, que los ecuatorianos pongan su firma. Y el gobierno no le tiene que tener temor a eso, porque lo único que estamos diciendo es que la gente opine. Y aquí he dicho yo hace pocos segundos que si la gente opina mayoritariamente diferente, como pensamos nosotros, hay que respetarlo. ¿Cuántas firmas hay que recoger? Mira, en el caso de la pregunta que planteó el colectivo Compromiso Ecuador, que básicamente lo que establece o lo que plantea es preguntarle a la gente, ¿está usted de acuerdo que en el Ecuador se modifique la Constitución para que se imponga el esquema de la reelección indefinida para el cargo de presidente de la República y los demás cargos de elección popular? ¿Está usted de acuerdo con esto, sí o no? No es una pregunta que reforma un artículo de la Constitución, para nada. Es una pregunta que te plantea un sí o no. Entonces, es plebiscitaria. Es plebiscitaria, nada más. Hoy lo que debe hacer el CNE es entregar los formularios, nada más. No andarse con cuentos, con cucos, aquí no la puse, no la encontré. No, respetar la voluntad popular, porque hoy la mayoría quiere opinar, y permitir que recojamos el 5% del padrón electoral, que son 580.000 firmas mínimo, y que esas firmas validen este sentimiento nacional. ¿Y a cuántas firmas aspiran ustedes? Bueno, mira, en base... Sí, mínimo. Yo creo que hoy por hoy, dado los antecedentes que hemos visto de casos anteriores, ya hubo un caso como el de Yasunido, por ejemplo, donde más allá de toda la persecución que se les hizo a estos chicos que recogían firmas, y a mí me consta porque he podido hablar con ellos y he podido también escuchar a lo que fueron sujetos, realmente una persecución terrible, ¿no? Que ahora la hemos vivido nosotros, déjame decir. La hemos vivido nosotros, por ejemplo, cuando hace pocos días fuimos a Quito y nos presentamos ante el Consejo Nacional Electoral, y esto salió en los medios, para solicitar los formularios. Ese día, y esto es importante que la gente escuche, para que vea a qué nivel ha llegado la política en el Ecuador. A pesar de que seguimos teniendo la fe, seguimos creyendo, como mencionaba Javier Benedetti hace unos momentos, pero eso no significa que vamos a quedarnos callados cuando suceden cosas como la que pasó hace unos días. Los dirigentes del colectivo Compromiso Ecuador, el día que íbamos a presentar nuestra solicitud de formularios ante el CNE, llegaron en diferentes vehículos de diferentes provincias. Y resulta que la policía detenía, policías encapuchados, detenían a los vehículos donde estaban los dirigentes del colectivo Compromiso Ecuador, que llegaban desde Tungurahua, de Los Ríos, de Guayas, en fin, de diferentes provincias. Los detenían, entraban al vehículo,
les tomaban fotos y a los que estaban manejando los amenazaban. Le decían, si tú llevas a estos señores a Quito, entonces yo te meto preso por rebeldía. Entonces yo pregunto, ¿de qué sirven las carreteras del Ecuador? Esas propagandas maravillosas, mira estas carreteras, qué lindo, ¿no? Aquí y acá. No te puedes movilizar. No es que si vas a Quito a ejercer un derecho constitucional que no le gusta al poder de turno, resulta que ya no puedes llegar a la capital de la República. Entonces, esto que les pasó a los Estados Unidos, ya lo hemos vivido nosotros en carne propia. Pero para evitar el boicot, si hoy el CNE hace lo que tiene que hacer y entrega los formularios, yo creo que por lo menos habrá que recoger 1,5 millones de firmas mínimo. De ahí para arriba, para garantizar justamente que no haya el boicot y no se diga, no, es que aquí firmó Mickey Mouse, Tribilín, los tiempos van a conspirar. Bruce Wayne, etcétera. A ver, los tiempos van a conspirar con este proceso. En el caso de la Asamblea Nacional, tiene 13 meses. Antes, un mes después para las elecciones. Es correcto. En el caso del tema de la consulta plebiscitaria, debería ser antes. Sí, claro. Debería ser antes. ¿Y cómo están en los tiempos? Esto es así de sencillo. Si hoy el CNE cumple con su obligación, ¿no, verdad? Y luego que no se quejen que uno hable mal del Consejo Nacional Electoral. Porque uno, cuando reclama o cuando dice estás actuando mal, cuando se actúa mal. Pero si el CNE actúa democráticamente, como debería, ¿no, verdad? A pesar de que este es el árbitro de la democracia, entre comillas. Yo, poniendo un paralelo al fútbol, siempre digo, a veces sentimos que este es el árbitro que pitó el otro día en Sangolquí, en ese partido Barcelona Independiente, ¿no, verdad? Así se siente al árbitro electoral aquí en el Ecuador. Pero bueno, sigamos teniendo la fe de la cual habla Javier Benedetti. Esperemos que hoy el CNE actúe correctamente, ¿no? Y entonces, luego de que nos entregue los formularios, 6 meses están. En 6 meses el tiempo máximo que nosotros tenemos para recoger ese mínimo de firmas, que ya hablamos que no puede ser el mínimo por las razones que conocemos, y esas firmas tendrán que ser revisadas, validadas, por el Consejo Nacional. y habrá una consulta popular. Las valida el Consejo Nacional. Las valida el propio Consejo Nacional Electoral. Y ahí tiene un tiempo. Sí, pero digamos, la revisión del número de Estoy firmas... pensando en lo de Estados Unidos, eso demoró como 5 meses la revisión. Bueno, no, el tema de Estados Unidos, mira, eso hoy por hoy con la tecnología y los sistemas que existen en el CNE, yo los conozco porque no te olvides que nosotros para fundar Creo, para crear Creo, ¿no? Dicho sea de paso, tuvimos que presentar un número de firmas. Claro. Y luego fuimos revisados 3 veces. Ya. 3 veces, imagínate tú. Y esto es un tema que en semana y media lo tienes. Sí. Es decir, aquí la pregunta es si el CNE le va a dar la espalda al pueblo hoy, va a pisotear ese sentimiento de ese 73% que pide consulta, o va a hacer lo correcto. Esa es la pregunta. Vamos a asumir por absurda que sea la hipótesis que el Consejo Nacional Electoral niega, hoy día niega la entrega de los formularios. Y dice, ustedes tienen que ir a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional dice, yo ya me pronuncié, señor. ¿Cuál es la alternativa de ese derecho soberano de consulta que tiene derecho el pueblo ecuatoriano? Bueno, mira, yo creo que sin adelantar estrategias, y te digo que me permitas no hacerlo, ¿por qué? Porque la última vez que públicamente dijimos, vamos a ir a Quito y vamos a estar en el Consejo Nacional Electoral para pedir esto tal día, tal hora, el resultado fue policías encapuchados. Entonces ya uno aprende a punta de la experiencia también, ¿no? Alguna gente podrá decir, pero qué ingenuo, ¿no? ¿Cómo pudieron...? Bueno, es que uno dice, pero si yo no estoy yendo aquí a tirar piedras, a quemar llantas, a insultar a nadie, estoy yendo a ejercer un derecho constitucional, ¿por qué tengo que tener temor de decir públicamente lo que voy a hacer? Bueno, ya vemos el por qué, porque se usa la fuerza y el poder para tratar de intimidar, de amedrentar, ¿no? ¿Verdad? Así que lo que sí te puedo decir es que si el Consejo Nacional Electoral no juega el rol que la ley le obliga a jugar y a cumplir, tendremos que valernos de todo lo que legal y constitucionalmente existe para hacer sentir a manera de resistencia lo que la gente quiere y el poder no quiere que suceda. La resistencia de una alternativa. La resistencia desde el punto de vista legal, constitucional, ciudadano. Ahora, ¿cuáles son las tácticas dentro de este concepto macro? Esa obviamente, si hoy la empiezo a listar, pues ya tú sabes lo que va a suceder. Entonces uno también tiene que guardarse un poquito, pero lo que sí no puede suceder
es que el Consejo Nacional Electoral pisotee estos derechos, ¿verdad?, de los cuales tú y yo hemos hablado hace pocos minutos fuera de micrófono, y que simplemente los ecuatorianos digan, bueno, está bien, pues no hay nada que hacer. Javier Okay. decía algo fuera de micrófono que Sí. me dejó muy preocupado. Dice, me he reunido con alrededor de 20, 15 personas y en realidad no está en la conciencia de la gente este tema. Yo quiero preguntarle, ¿se ha ciudadanizado el tema? ¿Se lo está trabajando en una estrategia de empoderamiento social ciudadano respecto a este derecho? Porque el tema es de la iniciativa ciudadana, Sí. por encima de cualquier colectivo, por encima de cualquier rol que juegue un dirigente político o un partido. Es verdad. Mira, yo entiendo lo que nos mencionaba Javier hace unos minutos, ¿no? Definitivamente siempre hay gente más informada que otra, eso es normal. Siempre hay gente más interesada en estos temas que otros, también es natural, ¿no?, ¿verdad? Y yo también, pues, tengo amigos que están sumamente preocupados y tengo otros amigos que están en otra onda, ¿no?, y que me ven en esto, escuchan, pero, digamos, al final del día no es un tema prioritario, ¿no? No son protagonistas, no se Y entusiasman. hay gente que simplemente tiene esa actitud y hay que respetarla también, porque somos libres de cada uno de preocuparnos de lo que queremos preocuparnos. Pero lo que sí es impresionante, y te digo es impresionante porque la mayoría de los temas políticos, generalmente cuando tú ves encuestas, Javier y Stalin, tú ves que la gente no siempre está completamente informada, porque a veces estos temas o tienen un carácter jurídico espeso, y entonces la mayoría de la gente no son abogados en el Ecuador, otros les aburre un poquito estos temas. Ahora, en el tema de la reelección indefinida, en las encuestas que nosotros hemos visto, que son las encuestas que maneja el gobierno nacional, que son esas encuestas que nos dicen que el 73% de los ecuatorianos quiere que haya una consulta, y ese mismo número quiere firmar el formulario, lo cual es alucinante, ¿no?, es impresionante. No ha habido otro tema en los últimos 7 años en la política nacional, y ustedes dos siguen política y saben un poco a qué me refiero. No ha habido en los 7 años de gobierno de Rafael Correa un caso donde el presidente de la República pone un tema sobre la mesa de este nivel y la mayoría popular está en desacuerdo con él. Es decir, el presidente dice, esto de aquí yo lo voy a llevar voy a hacer estos cambios en tu vida a través de mis asambleístas. Y la mayoría de los ecuatorianos está diciendo, no, hermano, estos cambios que tú vas a hacer en mi vida, pregúntamelos a mí, porque esa constitución la aprobé yo, es mía, no tuya, y entonces, así como yo la aprobé, si me la quieres cambiar, yo tengo el derecho de opinar. Ahora, esas mismas encuestas lo que revelan es que casi un 68% de la población conoce de este tema, lo cual es impresionante, ¿no?, para un país tan diverso y con tantas distancias. Que haya tal cantidad de gente que conozca sobre este tema es alucinante. Y aquí sí debo darle crédito. Pero a ver, dos cosas. Tengo que darle crédito al presidente de la República. Correcto. ¿Sabes por qué? Porque quien repite este tema una y otra vez, Correcto. tratando de defender lo indefendible, es el mismo. Entonces él le genera una difusión enorme. Conocer el tema no implica adhesión No, de la toma de decisión. No implica. No implica. No. Hay que ser muy franco. Yo no estoy diciendo aquí que 73% de los ecuatorianos va a votar en contra de la reelección indefinida y los candidatos políticos de por vida. No. Lo que estoy diciendo es que el 73%, primero, quiere que haya una consulta. Segundo, quiere firmar para que haya una consulta, ¿verdad? Entonces, eso por sí solo representa un enorme, una enorme presión moral, inclusive, a cualquier gobierno, al que sea, ¿no?, ¿verdad?, de hacer lo correcto. Y aquí lo correcto es permitir que la gente opine. Ahora, justamente por esto que tú estás diciendo, es la razón por la cual yo no entiendo cuál es el terror de que haya una consulta popular. Porque si el gobierno nacional y el presidente Correa se ufana de ser este gran actor político que gana todas las contiendas electorales, entonces ¿cuál es el problema? Vamos a un proceso electoral ahora, vamos a competir ahora con el presidente Correa. Porque con quien vamos a competir es contra Correa. Esa es la verdad. Él va a estar de una orilla diciendo reelección indefinida, y nosotros estaremos de la otra diciendo
respetemos la Constitución y no cambiemos las reglas del Pero juego. el presidente ha dicho, ahora me pongo en el otro plano, en la otra vereda. Claro, él ha dicho, Él ha vayan dicho. si recojan firmas si quieren. No, y él ha dicho, a ver, el hecho de que se apruebe en la Asamblea una enmienda no significa de que el pueblo tiene que votar necesariamente por el que va a ser el candidato eso es como electo. que mañana salga Israel, ¿no? El director técnico de Barcelona, y diga, señores, el hecho que yo voy a jugar en Machala el próximo sábado para ver si paso a la final no significa que yo quiera ir a la final. Voy a jugar, ¿no, verdad? Pero eso no significa necesariamente que voy a ir a la final. Por favor, pues si vas a jugar el partido es porque quieres ir a la final y la vas a jugar, ¿no, verdad? Aquí el presidente Correa es evidente que quiere cambiar la Constitución porque él ve un problema político en su organización, una organización política que en 7 años, teniendo todo el poder del mundo, no ha podido generar otro cuadro que le haga el relevo y que pueda ganar una elección en el 2017, y entonces dice, no vamos a perder el poder de esta manera. Entonces, mis partidarios, ¿qué es lo que hacen? Piden el reencauche, ¿no? Reencauchemos al mismo candidato, cambiemos las reglas del juego, porque hoy esas reglas que nosotros establecimos ya no nos sirven, porque no podemos reencaucharlo a Correa si respetamos la Constitución que nosotros mismos establecimos. Y entonces tratemos de ver si con ese reencauche, digamos, no perdemos el poder. Yo le hago una pregunta. Si Correa hubiera manifestado expresamente de que no va a ser candidato y no se planteaba el tema de la elección, no había esta preocupación. Es que déjame darte un argumento que yo creo que también es importante ponerlo sobre la mesa. Este tema va mucho más allá de Correa o no Correa. Correcto. Es decir, yo creo que aquí Eso estamos quería discutiendo ¿Qué estamos qué discutiendo? tipo El de modelo candidato, queremos. claro, o el modelo que se Es está que implementando. mira, aquí estamos discutiendo en mi criterio qué tipo de modelo de democracia que de alguna manera rige, ¿no, verdad?, todas las demás actividades en una sociedad. ¿Qué modelo queremos? O sea, desapareciendo Correa, ese modelo no continúa. El día de mañana, Ah, le pregunto. pero espérate, es más grave. El día de mañana, bueno, no quiero poner ese ejemplo porque después van a decir que estoy queriendo aquí, soy pájaro de mal agüero, ¿no? Pero el día de mañana no está Correa, digámoslo así, para que no se malinterprete, ¿ok? El día de mañana no está Correa. Y está cualquier otra persona. De Alianza País. O de cualquier otra persona. Mañana está Guillermo Lasso. Ya, ok. Y fíjate que lo estoy hablando en primera persona, para que de alguna manera... Se enteren que va a ser el candidato. o sea, para que se entienda que esto va más allá de determinada línea política. Esto Me da la impresión. esto tiene que ver con principios. Correcto. Mañana está Guillermo Lasso. Queremos un Ecuador donde Guillermo Lasso pueda ser candidato indefinidamente, donde él tenga la posibilidad de tener reelecciones indefinidas cuantas veces que él quiera. Mañana no es Guillermo Lasso, es otra persona. Pero Mañana es Javier Benedetti, candidato a presidente del Ecuador. A ver, candidato puede ser indefinidamente. Presidente, indefinidamente, eso hay que llegar al poder. Ah, lógico. Lógico, pero... Yo estoy aquí, señores, más o menos como el pueblo. El pueblo Frente a Correa. Hablan ustedes una y otra cosa, y el pueblo escucha, a ver, vamos, hago la voz del pueblo. Ya lo hicimos candidato también. escucha y se confunde. Yo cedo la candidatura a 15 millones más de ecuatorianos. Yo veo lo siguiente. Se ha discutido tanto sobre esto. La gente ilustrada, hagan este sondeo, Sí. pregúntenle a la gente ilustrada del Ecuador cuántos ministerios hay, y nadie puede dar una respuesta. Pueden preguntarle 4 o 5 cosas elementales, el Ecuador está de espalda a su destino. Entonces, yo creo que todo esto, el CNN, el LFQA, el QWZ, todos estos argumentos que se esgrimen no conducen a nada. ¿El pueblo quiere la reelección o no? Punto. Primera pregunta. Sí, punto. Y van apoteósicamente a decir que no. Esta es mi impresión y la de esos 14 Sí. más personas Sí. que estuve, donde habían políticos. Pero si hablamos del CNN, parece que fue una película de terror del cine Apolo de hace 40 años. Vamos a lo concreto, ¿quieren la reelección o no? Si el pueblo masivamente grita así, hay que aceptarlo. Así Es que es. eso depende de la institucionalidad, depende del Consejo Nacional Electoral Sí, y no. depende, es que lamentablemente es así. No, pero lo que sí, estamos pero discutiendo. yo sí estoy de acuerdo con Javier en Yo un también tema. estoy de acuerdo. En el sentido de que, por eso yo siempre digo, es una trampa entrar en todo este
enjambre de jurídico, de esto, del otro. Yo sé que hay un tema institucional ahí, tú tienes razón. Alguien tiene que darle la autorización para que sea. Pero comunicacionalmente, lo que está diciendo Javier Benedetti este es un tema mucho más sencillo y simple. Señores, más allá del artículo aquí del CNE, donde aquí, la mayoría del Ecuador está de acuerdo con que en el Ecuador exista la reelección indefinida para los políticos, ¿sí o no? Y la gente, mayoritariamente en esto, no lo dice Javier, yo no estoy diciendo que Javier tiene razón porque Javier lo dice, a pesar de que me da gusto que lo diga él, pero las encuestas están diciendo eso. Y la razón por la cual no quieren que haya una consulta es por lo que dice Javier Benedetti. Bueno, pero ¿por qué tanto obstáculo para consultar? Hay dos cosas por eso que hay que tener en cuenta. Partiendo del hecho de que aquí nadie entiende la parte jurídica, porque no es el Yuro Córdoba el que la ha redactado, una cantidad de gente inapropiada vestida de legisladores. Aquí hay dos cosas importantes para después de un año que vienen las elecciones. ¿Hay reelección, sí o no? Y va a haber un coro, somos 15 millones, de 40 millones que dicen no, porque saben que esto es perverso. Saben que Fidel Castro lleva 56 años y ahora él mismo no sabe cómo salirse de Cuba, porque el señor Chávez y compañía ya llevan 20 años hablando con los pajaritos, etc. La gente no quiere reelección indefinida. Eso lo entiende el más humilde como el más letrado. En segundo lugar, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo para garantizarle al Ecuador un proceso limpio en las urnas? Ayer se eligió de nuevo al presidente uruguayo, la reelección de Tabaré. Y entonces estuvo en 22 minutos más o menos los resultados nacionales. Increíble. Cuando fue Ollanta Humala, extremista contra la democracia, etcétera, candidato, había terror en Perú. Y en consecuencia, pues, las elecciones estaban con grave problema de aceptación o no. Fue todo el Perú a las urnas. Y en 36 minutos, me cuenta uno de los asesores que estaba allí, en 36 minutos, el inmenso Perú de 1.200.000 kilómetros tenía una respuesta. Aquí se hizo la última elección y nos olvidamos todos. Se llevaron después de 4 meses urnas con votos adentro a Quito, en un camión, y allá en un colegio X, los muchachos de secundaria hacían el escrutinio a los 4 meses. Pero que es una broma funesta esto. Dos cosas claras. Primero, hacer conciencia, vota a favor o en contra de la reelección indefinida. Y van a haber una votación impresionante. En segundo lugar, ¿cómo nos estamos preparando para que un señor venga y apriete un botón y aparezcan 1 millón de votos más de manera electrónica? ¿O estamos preparándonos para que haya un contagio perfecto, como lo hubo en el Perú, como lo acaba de haber en Uruguay, no se diga en Chile? En tercer lugar, tenemos nosotros el caso de las necesidades y las realidades para el gran discurso político. El Ecuador tiene 4 cosas o 5 elementales. No tiene empleo, una desocupación masiva. No tiene alimentación más que nunca hoy. No tiene seguridad social. No tiene una buena disposición más allá de los edificios magníficos de palacios para la curación. No tiene la organización médica interna. Las 4 cosas que las podía haber hecho en un escrito José Joaquín de Olmedo y Maruri hace 200 años. Sigue igual el Ecuador. Hablemos de 2 o 3 cosas. ¿Quién va a controlar el proceso electoral? ¿Va a haber una vez más fraude electoral? Segundo, tenemos que ver
en la práctica, ¿cuál es el discurso? Vamos a cambiar Ecuador para tener trabajo, vivienda, seguridad social, etcétera, cosas elementales. Y 4, en el momento de los momentos, ¿en qué tiempo vamos a garantizar el verdadero resultado de las urnas? Todo lo demás, César Monge, con toda la erudición que usted tiene al particular y que hay tantos que discuten sobre esto, nadie lo conoce, nadie lo entiende, todo el mundo pregunta ¿y se va a reelegir? Nadie pregunta ¿y si el CNN se le cae el tintero y pasa debajo del pie de un tipo de la derecha? Es un boicot a la historia. Se ha repletado el Ecuador de basura, hay que sacarle escoba y barrerlo. Esto es una farra donde se han estropeado las farras que hacían los muchachos en sexto año. Prácticamente desaparecían los pupitres, se reventaban los pizarrones, etcétera. Hay que barrer todo lo que se ha hecho. El próximo gobierno se puede consagrar, yo diría, en 4 horas. Decreto primero, queda insubsistente todo lo hecho en los últimos 7 años. Decreto segundo, vayan a festejar esto 2 días. Seamos concretos, claros, precisos. Mientras más sigamos el juego al gobierno, al actual o al gobierno de turno, no vamos a cambiar ni el día de hoy ni al gobierno. Tenemos que ir con cosas. ¿Cuál es el proceso electoral? ¿Cómo se lo va a seguir? Que vengan técnicos de afuera, electrónica, si todo es a base de botones. En segundo lugar, una sola frase, no reelección ni para César Monge, que un día que llegue usted va a tener un duelo a muerte con Lazo, porque los dos van a tener que quedar 40 años en el poder. Vamos a lo claro, a lo concreto, a lo diáfano. ¿Por qué llora el niño? Porque tiene hambre. No llora porque la ONU se resolvió no procesar. No, seamos claros, precisos, elementales, que en esa elementalidad está el problema de fondo del Ecuador. Este es mi aporte modesto, creo, a ustedes que lideran con tan buen espíritu, con tanta entrega, una nueva postura. Seamos claros, el país no quiere la reelección, no de Rafael Correa, de nadie, en lo posible de nadie, y peor, indefinidamente. Entonces, este es mi aporte, que lo resumo de todo lo que oigo a lo largo del tiempo en este país. Pregúntele usted, ahora que sale de aquí, a la señora de la esquina, ¿quiere reelección? Se va a quedar mirando, posiblemente diga sí o no, pero dígale que le explique por qué el CNN... Entonces la señora le va a subir el precio del pan al triple, porque le está haciendo perder el tiempo del negocio. Coincido, tiene que ser un tema de conceptos básicos. Coincido. Sí, eso hagámoslo, hagamos la discusión, no por Rafael Correa. ¿Quién sabe? Nadie sabe leer la conciencia de la gente. Capaz que Rafael Correa, el sueño dorado es irse a vivir a Europa, y lo estamos aquí metiendo a él. Nos meten el problema y le devolvemos el problema y lo enredamos para que se quede aquí de presidente 10 años más. Eso es cruel, es terrible. En fin, mi modesta opinión de ciudadano sin partido. Recibida y agradecida. Mil gracias. Muy bien, vamos a ir con nuestros anunciantes, agradecerle a César Monge. Gracias a ustedes, un abrazo. Haber estado en esta mesa de diálogo. Inmediatamente retornamos.